Tomo mis promesas. Así que bueno, empezamos de vuelta. La prédica de hoy, de este domingo, la hemos titulado Tomo mis promesas. Hebreos 6, capítulo 11 y versículo 12, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida, hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Jesús es Dios, quien renunció a ser Dios. Según Filipenses 2, desde el versículo 5, hace una muy buena descripción de cómo Jesús, siendo Dios, renuncia a esa condición y toma forma de hombre. Él, en esa forma humana, habiendo renunciado a todos los atributos divinos, Él comienza a transitar esta vida como cualquiera de nosotros, susceptible de ser tentado, susceptible de tener hambre, sed, cansarse. Y en esa condición llega a la edad de 30 años y comienza su ministerio, comienza a servir, comienza a predicar el Evangelio, comienza a enseñar los secretos del reino de Dios, comienza a sanar a todos aquellos que estaban dolidos en el alma, sanidades físicas, y también comienza a traer liberación, como él dijo, que era el pan de los hijos de Dios. Algo que no ocurría hasta ese momento, que era que los demonios salgan de las personas, comienza recién a suceder con la predicación y con la venida de Cristo en la tierra. Pero todos sabemos que ese ministerio solamente duró 3 años. Ese servicio hacia el otro, hacia el prójimo, duró 3 años, pero fue tan contundente y ocurrieron tantos milagros que el apóstol Juan en su evangelio dice que todos los libros del mundo no podrían contener la cantidad de milagros que hizo Jesucristo. Vaya, tremenda cantidad de milagros. A veces uno lee la Biblia y decimos, Dios ha hecho milagros, pero la Biblia no puede contener la cantidad de cosas que Jesús hizo, no solamente la que podemos conocer gracias a los escritos de sus discípulos, sino que aún cosas muchas mayores y en mayor cantidad sucedieron que nosotros no podemos hoy día saber, porque algún día le podremos preguntar cara a cara a Jesús. Cuando Él cumple 33 años, conocemos la historia, es traicionado, es tomado preso, es torturado, y es llevado a la muerte más horrenda que había sucedido o que el hombre había creado hasta ese momento, que era la crucifixión. Él es crucificado, muere, es llevado a un sepulcro y permanece allí por 3 días. En esos 3 días que Él está allí muerto, dice la Biblia, Él va y predica a las almas que estaban en ese momento encarceladas allí en el infierno, que no tenían la posibilidad de haber escuchado el mensaje de salvación de Jesús. Allí le arrebata las llaves del enemigo, y no solamente que les arrebata las llaves de la muerte, sino que ahora Él resucitó y gobierna en los cielos, sobre todas las cosas, dice la Biblia, que tienen nombre en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿nosotros los creyentes nos quedamos solos? ¿Nosotros tenemos que pelear la batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo, de una manera personal, individual, solitaria? Claro que no es así. ¿Cómo peleamos nosotros la batalla? La peleamos fundamentalmente con 2 grandes herramientas. En primer lugar, con la persona del Espíritu Santo. Jesús, cuando iba a subir al cielo, le dijo a sus discípulos, le conviene que yo me vaya para que así venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo vino, fue fiel. Allí en Pentecostés fue su primer venida a la tierra, cuando Él visitó ese aposento alto, que algún día vamos a hablar del Espíritu Santo, no muy lejano, vamos a hablar de Él y lo que representa. Pero también la otra gran herramienta son las promesas de Dios. ¿Saben por qué las promesas? Porque las promesas no solamente son un mensaje, un deseo de Dios para nuestras vidas, sino que la promesa en sí carga poder. Las promesas de Dios son palabra de Dios. Y el mismo profeta Isaías dijo que las palabras de Dios nunca vuelven vacías, que una vez que son soltadas, hacen su cometido y luego regresan a Él.
Así que las promesas no solamente nos muestran el corazón, el deseo de Dios para nuestras vidas, sino que también nos demuestran el poder que está allí, en ese momento contenido en una palabra. Imagínate como una bomba espiritual que está dispuesta a ser soltada sobre cada uno de nosotros para bendecirnos, pero que necesita de nuestra parte también que hagamos algo. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje dice: no quiero que permanezcan perezosos. No solamente se refiere a una pereza activa, a una pereza del hacer, sino también a una pereza espiritual, que a veces esa es la más difícil de identificar, porque no es visible. Una pereza física es muy fácil darse cuenta, decir: no me quiero levantar de la cama, no tengo ganas de hacer nada, quiero estar, qué sé yo, sentado, tomando mate, y uno ve a la persona inactiva. Pero hay muchos que exteriorizan, tienen una actividad física, pero su vida espiritual es una vida en pereza. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: queremos que ustedes sigan esforzándose así toda la vida. Fíjense, hasta el último minuto de existencia debemos esforzarnos hasta que vean completamente realizada su esperanza. Lo que necesitamos de las promesas de Dios no es por un tiempo o una etapa de nuestra vida, sino hasta lo último. El creer hasta el último segundo la máxima de todas las esperanzas, que es la de nuestra salvación, nuestra redención. Dice: no queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. ¿Qué es lo que este pasaje nos enseña o qué herramientas este pasaje nos da para que podamos alcanzar esas promesas? La primera dice, como hemos leído en esta versión, dice: sigan el ejemplo. La versión Reina Valera dice: sean imitadores. Saben que imitar significa prácticamente copiar lo que el otro hace. Y algo que en esta mañana o la noche, como les comenté, que Dios me traía revelación, es que para imitar o para copiar tengo que tener humildad. La humildad es necesaria para alcanzar las promesas. Muchas veces Dios nos va a pedir o nos va a guiar a hacer cosas o no hacerlas, y debemos ser humildes para querer alcanzarlas. La actitud soberbia, la actitud independiente de Dios nos aleja de las promesas. Debemos entender que la humildad es una herramienta y es fundamental para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. No sé si te acuerdas o conoces la historia de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Ese gran general que tenía lepra y había escuchado de que había un hombre de Dios que sanaba, que hacía milagros, y lo fue a buscar. Cuando el profeta le da la directiva, le dice: se tiene que zambullir 7 veces en el río Jordán. Y este hombre dijo: pero si ahí van y se bañan todos los judíos, allí es un río muy sucio, ¿por qué no me envía a otro río donde el agua es más cristalina? Si lo ubicamos nosotros aquí en nuestra región, podría decir que Dios nos guíe a zambullirnos aquí en la laguna Fortini de Fontana, o que nos envíe allí al Río Negro. Y uno diría: pero ¿por qué Dios no me envía mejor a la playita de Paso de la Patria? ¿Sí? Uno podría, en esa actitud orgullosa, imagínense un hombre con lepra, un hombre que su carne ya olía mal, un hombre cuya carne comenzaba a despedazarse, y esa enfermedad los mantenía alejados de sus seres queridos, de sus familias, y su final era la muerte. Tenía tanto orgullo y tanta soberbia que decía: pero ¿para qué voy a cumplir? Pero gloria a Dios que su final fue feliz, porque pudo vencer esa soberbia, ese orgullo, e irse, cumplir con la directiva que el profeta le había dado, y de esa manera recibió el milagro, la sanidad que tanto estaba esperando. Así que el primer ingrediente que debemos tener para alcanzar las promesas de Dios es ser humildes, no tener problema en copiarle, en imitar a aquellos
que alcanzan promesas, caminando fielmente el camino de la fe, el camino de la esperanza. ¿Qué más dice allí? Dice, es tener fe. ¿Qué es tener fe? Es depositar todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y nuestras decisiones en creer en Dios y en lo que Él va a hacer. Saben que nuestra fe es como esto está prohibido para nosotros los cristianos, Dios nos lo permite en su palabra, pero a modo de ejemplo. Es decir, estoy en el casino, tengo blanco o negro, o par o impar, y tengo la última ficha en mi mano y digo, ¿dónde coloco esta ficha? Es la última esperanza que tengo. Y uno hace caso, en ese momento haría caso a un presentimiento, podría ser toda una fórmula algorítmica y decir, bueno, las probabilidades y demás, pero en las cosas de Dios, cuando uno tiene la última ficha, uno dice, ¿dónde la coloco esto? Coloco en lo que yo creo, coloco en lo que me aconsejan mis amigos, mis familiares, coloco hasta en lo que yo siento o coloco en la palabra de Dios. Coloco en lo que creo, en lo que decido, en lo que siento, en lo que pienso, coloco en lo que dice la palabra de Dios. Y eso es tener fe. Tener fe no es andar totalmente desenfocado, totalmente sin una dirección clara, estar arrojándose al vacío constantemente. Claro que eso no es fe, sino tener fe es justamente caminar sobre la palabra de Dios. Eso es tener fe. Hay una anécdota que lo describe muy bien, de hacer caso a la voz de Dios, que a mí me sirvió porque muchas de las directivas que Dios nos da son locura para nosotros. Esta historia cuenta que una vez un alpinista estaba allí trepando una gran montaña, allí con todos sus arneses, sus sogas, prendido allí, seguro él de lo que estaba haciendo, un hombre muy experimentado, pero le estaba ya ganando, había algo que no había calculado bien, que era la luz del sol. Ya le estaba ganando la tardecita y el hombre comienza a querer descender de una manera muy apresurada hasta que comete el error. Comete un error y uno de los ganchos que ellos usan se logra desprender y queda suspendido en el aire, prendido de un solo de esos ganchos clavos que ellos ocupan, y allí empieza a caerle la noche y él sabía que se iba a morir congelado en ese lugar si no sucedía algo. Entonces comienza a clamar a Dios y le dice, Señor, ayúdame, te aseguro que voy a servirte, te voy a entregar mi vida. Y de golpe escucha una voz que le dice, suelta la soga. Y el hombre dice, pero si suelto esta soga me voy a morir. Voy a caer entre las piedras y voy a morir de la misma manera que si me quedo, o peor, de una manera más horrenda que si me quedo aquí prendido esta soga. Y seguía clamando a Dios. Y esa misma voz le decía, suelta nuevamente esa soga. ¿Saben? Este hombre no hizo caso a esa voz y murió allí congelado en esa soga. Al otro día vienen otros alpinistas a esa misma montaña y encuentran a un compañero prendido de la soga a 1 metro del piso. Si se hubiese soltado esa soga, se hubiese dado cuenta que el piso estaba ahí cerquita. Pero por cómo no hizo caso a la voz de Dios, ese hombre, su destino fue mal. Así que creer en Dios es depositar lo último de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras decisiones en Él. Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe del otro lado? Seguramente podemos pasar momentos difíciles, pero quiero animarte que puedas creer en Dios. Que en esta mañana puedas recibir palabra de fe, palabra de ánimo, palabras que te puedan a ti hacer superar, sortear cualquier obstáculo que esta actualidad te quiere imponer sobre tu vida, pero hacerte recordar que sobre ti hay grandes promesas. Y para cada dificultad hay una palabra y una promesa de Dios para liberarte, para bendecirte. ¿Cuál era el tercer herramienta o ingrediente para alcanzar nuestras promesas? La primera, recordemos, era ser imitadores, humildad. Segundo, tener fe. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 11? La certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Y lo tercero es la paciencia. Díganme si no es muy difícil mantener la paciencia. Saben que, no sé si había sido mal enseñado o había entendido mal, siempre creí que paciencia venía de la palabra paz, que era pariente de tener paz. Y había sido que no, que paciencia viene totalmente de otro origen, viene del latín, del vocablo pati. ¿Y saben lo que significa pati? Es saber sufrir. ¿Qué significa entonces ser paciente? Es poder en un momento de prueba, de dificultad, mantenernos tranquilos con nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos estables, sabiendo que vamos a salir victoriosos de esa dificultad que nos está tocando vivir. Saben que la palabra patiens vino allí, paciente, que es aquellos que están en los hospitales esperando justamente una cura, esperando una sanidad física. Tú y yo somos pacientes por la paciencia que Dios nos da, porque sabemos que cada una y todas las promesas las vamos a ver cumplidas en nuestra vida. ¿Cuántos saben que podemos podemos aprender a soportar momentos, a poder fortalecernos en esos momentos y aún salir mejores cuando Dios está con nosotros? ¿Sabe que la Biblia dice eso? Que una vez superadas las pruebas y las dificultades, siempre la gloria sobre nuestras vidas será mayor de la cual hemos entrado. Así que quiero invitarte en esta mañana a que sea un tiempo donde puedas fortalecerte. Sabes que a mí me gusta leer las cuestiones de la paciencia, de la fe, de la esperanza, y me gusta graficarlas muchas veces con anécdotas, como que nos enriquezcan. Y hoy esta mañana leí una anécdota que me pareció muy ilustrativa de lo que es la paciencia, que era de un chino que estaba por ser nombrado juez, pero tenía un gran defecto, que era justamente la impaciencia. Este chino tenía un amigo que era muy sabio, y entonces le dice a este amigo, no voy a decir el nombre en chino porque no me va a salir, y le dice, ¿sabes qué? Tienes que tener paciencia con todos, porque si logras eso, el día de mañana todos te amarán por ser el juez. Entonces este hombre le dijo que sí, que iba a aprender. Al otro día volvió y le da el mismo consejo. Al siguiente día volvió y le dio el mismo consejo. Y al quinto día volvió y le da el mismo consejo, hasta que este hombre le dice, pero basta, ¿qué piensas? ¿Que soy ignorante, que no te he entendido? Y le dice, viste que todavía te hace falta paciencia. Entonces muchas veces escuchar no es fácil, pero ponerlo por obra es lo que nos cuesta. Yo quiero invitarte a que yo no puedo saber el momento que vos estás viviendo. Del otro lado puede ser que estés viviendo momentos tan difíciles y que digas, Mauri habla de tener fe, de tener paciencia, de soportar, de imitar a aquellos, pero él porque no está en mis zapatos, no está en esta situación. Y claro que yo no estoy, como seguramente tú no estás, en la mía no estuviste en momentos muy difíciles de mi vida, pero hay algo que quiero decirte, que una vez me pasó con un compañero de ministerio, de milicia, y era que yo estaba en una convención, en un congreso, y en un momento Dios me da una palabra para él, y me dice, quiero que le digas esto a este hombre, que estaba pasando un momento muy difícil, y yo era muy nuevo en el servicio, en las cosas de Dios, y este hombre era un hombre de muchos años, y me dio vergüenza, y la verdad que no lo hice. En un momento nos cruzamos, y me mira a los ojos y me dice, Mauri, Dios me dice que vos tenés una palabra para mí. Imagínate la sorpresa. Yo decía, ¿cómo este hombre? Pero era un hombre de Dios. Entonces le comento a este compañero y le digo, ¿sabes qué? Yo estaba en tal congreso y Dios me da esta palabra para tu vida. Y comienzo a hablarle lo que Dios me había dicho sobre él y de lo que Dios iba a hacer sobre él. Y este hombre comenzó a caer con lágrimas. Entonces yo al darme cuenta que era de Dios, porque a veces uno no cree que Dios puede usarte a ti, a lo mejor siendo
de poco tiempo en la iglesia y hablarle a alguien que tenga mucho tiempo, decir, ¿cómo Dios me va a hablar a mí, no a él? Dios puede usar, dice, levantar hijos de Abraham de piedras, de rocas. ¿Cómo no podrá levantar profetas o gente que hable de parte de él? Hasta hizo hablar a un burro. Imagínense si no nos va a hacer hablar a nosotros. Entonces, me acuerdo que lo que este hombre me dijo me quedó marcado para toda la vida y me dice, cuando uno atraviesa momentos difíciles, a veces necesitamos de la fe del otro. Y yo quiero en este momento que esta palabra, que esta prédica te sirva para inyectar tu fe, para que no bajes los brazos. ¿Cuánta gente por no haber tenido paciencia tiró la toalla ahí cerquita de recibir la bendición? ¿O cuánta gente en su momento entregó la fe y dijo, ya no quiero creer más en Dios, voy a depositar mi fe en otro lado? Y terminó saliéndose del propósito de Dios. Quiero invitarte a que te mantengas humilde, que te mantengas con fe y que perseveres en paciencia, y te aseguro que vas a ver todas las bendiciones del Señor sobre tu vida y toda tu casa. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti para que recibas fe en esta mañana. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que la fe también es un don de Dios. Y como don de Dios, Él dice, da medidas de fe. Para recibir esas medidas de fe, debemos en primer lugar aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Él es la puerta para que esa fe ingrese. Yo sé que si tú estás del otro lado escuchando esta prédica o estás a lo mejor viéndola en otro momento, en indirecto, te aseguro que fue propósito de Dios que la escuches. Tenés que hacer esta oración. Yo solamente voy a guiarte en una sencillísima oración donde vas a entregar tu vida a Jesús, donde vas a pedirle perdón por tus pecados anteriores e invitarás a Él a vivir en tu corazón, y te aseguro que recibirás fe para creer cada una de las promesas que Dios ha soltado para ti. Así que por favor repite después de mí. Señor Jesús, hoy en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados y decido cambiar. Voluntariamente te nombro como mi único Señor y suficiente Salvador. Abro mi corazón para que vengas a vivir dentro de Él y así lo llenes de una buena fe y también lo impregnes de tu amor, de tu paz y de tu gozo. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Saben que esta oración es tan poderosa que dice la Biblia que quita la barrera que estaba sobre nuestras vidas, que era el pecado, y allí tenemos una relación directa, algo que Claudia hablaba, una relación directa con Dios? Por eso ahora quiero orar por ti, para que este sea un tiempo donde te fortalezcas en Dios y puedas vivir en fe, en esperanza. ¿Me acompañas, Claudia? Vamos a orar por todos los que están del otro lugar. Señor, oramos en esta mañana. Oramos para que sea un tiempo donde perseveren en cada una y a su vez en todas las promesas que Dios le ha dado. Señor, oramos en primer lugar para que sean imitadores de aquellos que alcanzaron promesas. Señor, por eso te pedimos, ayúdalos a ser libres de cualquier orgullo, vanidad, Señor, y ponle un manto de humildad. Como dice la Biblia, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Fue el consejo que Jesús nos dio. Revístete de un manto de humildad que te hará alcanzar promesas. Señor, oro para que la fe que tengan sea multiplicada. Como oraste, Jesús, por Pedro, cuando pidió ser zarandeado, Señor, por el diablo, tú lo único que oraste, dijiste que la fe no le falte. Amén. Yo te pido que en este tiempo de pruebas, de dificultades, Señor, tú aumentes la fe. Tú que das medidas de fe, aumentes la fe de cada hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret, familias de fe. Familia de fe. Comienza, Señor, a despertar la fe de
cada uno de los integrantes de la familia, Amén. de la casa, de todos aquellos que nos están escuchando, en el nombre de Jesús. Padre, también te pedimos paciencia, Sí, Señor. uno de los frutos del Espíritu Santo. Señor, que la impaciencia no nos quite del camino, no nos quite de tus promesas, sino fortalece el ánimo, fortalece el carácter, Así es. Señor, para permanecer íntegros, Amén. para aprender a soportar los momentos difíciles, sabiendo que más adelante viene un mayor peso de gloria sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Amén Jesús. y amén. Amén y amén. Amén. Amén.